¿Qué tal, Infraescucha? Quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, miembros del canal, donde puedes apoyar a tu creador favorito a través de una membresía, que te da acceso a videos anticipados que solo miembros pueden ver antes que nadie, al igual que menciones en nuevos videos e interacción detrás de cámara, donde hablaremos más de cerca. Solo tienes que dar clic en el botón de unirse y listo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿Qué tal, querida comunidad del terror? Espero te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más a través de tus dispositivos móviles. En esta ocasión te contaré 4 espeluznantes historias para no dormir, esperando sean de tu hórrido agrado. Muchas gracias por seguirnos y no olvides suscribirte en la comunidad de Inframundo Relatos de Terror. Sin más por el momento, aquí comenzamos. Marcos y yo habíamos comprado un departamento después que decidimos vivir juntos. Ambos somos del estado de Jalisco, pero ninguno de los dos habíamos tenido la oportunidad de disfrutarlo. Me refiero a pasar los fines de semana en él. Pero con la contingencia todo cambió. Mi nombre es Elizabeth Pérez. Trabajo para una agencia de viajes, pero por lo sucedido hace ya algún tiempo, el trabajo disminuyó de manera drástica. Así que a todos nos mandaron a nuestras casas con la firme promesa de que regresaríamos cuando esto terminara. Lamentablemente, para algunos de nuestros compañeros no sucedió. Desde que regresamos a la agencia, han estado sucediendo situaciones paranormales que, en otra ocasión, se las contaré. El antiguo edificio de departamentos de aspecto desgastado guarda muchos secretos de antaño y las historias de sus nuevos inquilinos. El que compramos Marcos y yo había estado deshabitado desde hacía décadas. Solo una anciana era la única que tenía más de 50 años viviendo en él. Su nombre era Alejandra. Poco trato teníamos con la anciana, pero cuando la encontrábamos, la señora era muy amable y educada. De hecho, fue la primera que conocimos cuando nos estábamos mudando. Ella nos preguntó dónde viviríamos. Cuando Marcos le dijo, ella se quedó muy seria y solo nos expresó un buena suerte. Nosotros solo sonreímos, pero ni mi pareja ni yo le preguntamos a qué se refería con eso. Recuerdo la primera noche en él. El cansancio por la mudanza me hizo dormirme rápidamente. Pero a cierta hora de la madrugada se escuchaban unos pasos en la habitación. Pensé que era Marcos, pero él estaba acostado a mi lado. Del cansancio que sentía me fue imposible abrir mis ojos. Los escuché alejarse de la habitación y me volví a quedar dormida. No le comenté nada a Marcos y así siguieron los días y las noches. Ya no volví a escuchar nada, pero cuando sucedió lo de la pandemia, el primero en quedarse todo el día en el apartamento fue Marcos, y sus experiencias fueron más que la que yo había tenido. Una mañana, antes de irme a la agencia, espantado, Marcos me dijo: «Este apartamento está embrujado». Eso me causó miedo y me reí de lo que había dicho. Pero al ver su cara seria, comprendí que lo que decía era cierto. Esto porque él es un hombre que no le gusta hacer bromas. Le pregunté en qué se basaba para que creyera que el apartamento estaba embrujado. «Se escuchan pasos», me contestó. Le comencé a dar lógica del motivo, pero Marcos negaba con su cabeza. Me dijo que las pisadas no son firmes. Estas se escuchan diferentes. Aparte, cuando las escuchas, sientes miedo.
sientes que algo está frente o detrás de ti. No pude hacerlo entrar en razón porque, ya muy molesto, me dijo que, al igual que él, yo me daría cuenta lo que ocurría en ese apartamento. La verdad, eso me hizo temblar visiblemente, pues estaría bastante tiempo en el apartamento para darme cuenta de lo que decía Marcos. Desde la primera noche, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo en nuestro hogar se intensificaban con el tiempo. A menudo escuchaba pasos sutiles que resonaban en el silencio del apartamento. Pero estos ya no solo eran los de unos niños, sino que en ocasiones escuchaban los pasos de unas zapatillas. En otras, como si arrastrara sus pasos. Estos siempre llegaban a la ventana que daba a la terraza y después un completo silencio. Su inquietud creció cuando, sin pensarlo, fue a preguntarle a doña Alejandra si sabía si en ese apartamento había sucedido alguna tragedia, algo por el cual se escuchaban aquellos pasos. Antes de continuar, debo aclarar que en el cuarto piso del edificio se encuentra cerrado para todos los inquilinos. Ese es el único inhabitado, así que los pasos no provenían de ahí. Estos están dentro de nuestro departamento. La anciana le contó a Marcos que no solo en ese momento se escuchan cosas sobrenaturales, ya que el edificio es tan viejo como ella. Aquí lo han habitado desde los años de 1900 hasta la fecha. Han tenido muchos inquilinos. Algunos se han ido porque se van a otro lugar, otros porque han fallecido en él. La ventaja que nosotros tenemos es que solo se escuchan pasos. En el suyo le hacen compañía 2 niñas con ropa de antaño. En cada uno de los departamentos es como si el tiempo para esos fantasmas se hubiese detenido. Le comentó que era mejor dejarlos pasar cuando escuchábamos las pisadas, pues se mantienen en su bucle y ellos quizás ni siquiera sientan, pero nosotros sí. Aún en estos días se escuchan los pasos, sean de niños o los tacones de los pasos tranquilos de la anciana. A veces el aire se vuelve gélido. Esto es cuando se dirigen a la ventana de la terraza. En ocasiones se siente como si una presencia invisible nos acompañara, excepto los que se escuchan fuertemente. Esto hace que el aire se vuelva espeso y difícil de respirar. Trato de no prestar atención cuando sucede, pero es difícil dejar desapercibido esos sonidos. Es como si ya nos hubiéramos acostumbrado a ellos. Muy buenas noches. Le mando un saludo muy fraternoso a toda la comunidad de Inframundo. Lo que quiero contarles, aún en estos días, sigue ocurriendo. Vivo en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Tengo viviendo en esta casa desde hace ya más de 25 años. Mis hijos llegaron muy pequeños y desde siempre conocieron a doña Micaela. Ella vivía en la casa continua. Micaela era conocida y respetada por sus vecinos. Todos decían que tenía unas manos mágicas en lo que al cuidado de sus plantas se refiere. Era de esas señoras que, si echaba semillas entre las rosas, de estas nacían las plantas. Su jardín era un paraíso floral, un espectáculo que atraía las miradas de quienes pasaban frente a su casa. No era extraño verla desde muy temprano en su jardín. A pesar de su enfermedad, esta parecía no dejarse vencer por ella. El olor de las rosas impregnaba la casa,
Fue cuando mi hijo Rodrigo la apodó como la mujer de las rosas. Ya demasiado enferma, su hija se la llevó con ella. Era muy difícil trasladarse a diario para la mujer. En ese tiempo mi hijo Rodrigo tendría 17 años, y como Micaela le enseñó el cultivo y cuidado de las rosas, se hizo cargo de su jardín en lo que ella regresaba. Así pasaron alrededor de casi 7 meses. Rodrigo estaba regando los rosales cuando, sin darse cuenta, doña Micaela lo miraba sonriente. Mi hijo le dijo que no la había escuchado cuando llegó. Ella sonreía y comenzó a hablarle del cuidado de sus rosas. Le dio las gracias y entró a su casa. Al cabo de un rato me contó esto. Comentó que Micaela se miraba rebosante, como si no estuviera enferma. De hecho, pareciera que el dolor que tenía hacía un tiempo ya no lo tuviera. Así pasaron unos días. Yo desde la ventana veía cómo los vecinos se detenían para saludar a Micaela, pero para serles honesta, yo no veía nada. Pensé que quizás ella estaba sentada en su jardín y no le daba importancia. Pero llegó el momento en que comencé a preocuparme y les diré el porqué. Cuando Rodrigo me avisó que la señora estaba de regreso, yo a la hora fui a su casa para saludarla y saber cómo seguía, pero nunca abrió la puerta. Pensé que se había acostado a descansar, pero como les dije, pasaron los días y a diario iba a su casa a saludarla y obtenía la misma respuesta. Hasta que una mañana la miré en su jardín entre sus rosas. Ella me miró y vigorosamente me saludó con su mano. Yo le contesté, y en ese momento miré entrar a su casa a su hija. Esta vestía completamente de negro. Fue cuando me di cuenta que algo no andaba bien. Así que fui a casa de doña Micaela para preguntarle a su hija por su madre. Cuando llegué, Marta, su hija, abrió la puerta y se echó a llorar. Entonces comprendí que Micaela había fallecido. Pero eso no fue lo macabro de lo sucedido. Marta me contó que su madre ya tenía 3 meses de haber fallecido, pero por desgracia no pudo avisarnos, pues se sentía perturbada por la muerte de su madre. Por desgracia, el final de sus días llegó de manera abrupta una madrugada, con mucho dolor, pero aún así mantenía su sonrisa de siempre. Me comentó que quizás vendería la casa. Aún no sabía qué hacer, pero venderla no fue necesario ya que la rentó a un matrimonio que duró muy poco viviendo ahí. Creo que Micaela no quería que nadie invadiera su espacio después de muerta, pues inquilinos iban y venían. No duraban ni 2 meses ocupando esa casa porque todos salían prácticamente huyendo. Por las noches todas las luces permanecían apagadas, por lo que su aspecto se veía un poco tétrico. Pero mi hijo notó cómo una luz se movía en el interior de la casa. No era de una lámpara de mano o una vela. Repentinamente se apagaba y en una de las ventanas que daba al jardín se apreciaba una sombra muy oscura. Debo aclarar que esta resaltaba con la oscuridad en el interior de la casa. En varias ocasiones la veíamos mi hijo y yo. Es doña Micaela, me decía nervioso mi hijo, pero nosotros no éramos los únicos que la veíamos. Una de las vecinas que pasaba una tarde por el frente de esa casa se quedó mirando fijamente a las ventanas, cuando en una de ellas apareció la señora. Pero lo que la aterró fue ver su aspecto cadavérico, como si fuera la misma muerte. En ese momento, ella se espantó y se fue corriendo. Aquella pareja que habitaba la casa decidió dejarla. La mujer, muy nerviosa, nos entregó las llaves. Esto porque Marta
Así se lo había indicado. Yo le pregunté el motivo. La mujer se llevó una mano a su cabello. Se le notaba nerviosa y desesperada. Con voz temblorosa nos aseguró que ese olor a rosas impregnado en toda la casa la tenía harta. No había un solo día en que ese olor estuviera presente. Aparte que ahí hay un fantasma. Ya nos echó en varias ocasiones el fantasma de la anciana. Cada vez se pone más agresivo. Ni mi hijo ni yo damos crédito a lo que escuchamos. Después de que se marcharon los inquilinos que la habitaban, la casa permaneció sola por varios años. En ese tiempo no se veía lúgubre como cuando era habitada. Aquellas luces y la sombra oscura dejó de verse. El jardín siempre tiene rosas. Una hija de Marta es la que vive ahora ahí. Mi hijo le pregunta si no se le aparecía a doña Micaela. Ella asintió y dijo no temerle, pues sabe cuando ella anda por la casa. Su olor a rosas la delata. Tras su muerte, doña Micaela aún cuida de sus amadas rosas en el jardín. A veces la vemos, a veces no. Pero aún así la mujer de las rosas no tiene intención alguna de irse al lugar donde pertenecen los muertos. En vida no le gustaban los extraños. Es por eso que los espantaba para que se fueran de su casa. Lo que les voy a contar me sucedió en mi niñez, y esa experiencia hizo que le tenga clorofobia, miedo a los payasos. Mi nombre es Mariano. Tenía la edad de 8 años cuando, con mis hermanos y amigos, vecinos con los que jugaba, asistimos a un funeral. Pero no a cualquier funeral. Don Bartolo toda su vida trabajó como payaso. Estuvo en circos de renombre como el Atay de Hermanos, pero por ser un alcohólico tuvo varios problemas con sus patrones y compañeros. Como ya era algo viejo, dejó de trabajar en los circos. El señor vivía en la vecindad, ubicada en la esquina de la calle 6 de Abril. Nosotros por las tardes siempre lo mirábamos sentado en una silla hecha de mecate, a su lado sin faltar su botella de cerveza, aunque las vecinas comentaban que, estando ya dentro de su casa, su mujer, para que no le diera la lata, le daba ese tequila que aquí lo conocen como los chupes más baratos. Tiempo después comenzó a amenizar las fiestas de los niños en la colonia, en las escuelas o en el mercado de abastos cuando era el 30 de abril, Día del Niño. Un día que regresábamos de la escuela, miramos que en esa casa de don Bartolo había un ataúd. Muchas personas dentro y fuera de la pequeña casa de vecindad. Yo nunca había visto un funeral y recuerdo que mi corazón latía con fuerza. Asustados, mis 2 hermanos y yo corrimos a nuestra casa, así como los otros niños que venían con nosotros. Cuando llegamos a casa y le contamos a mi madre lo que habíamos visto, fue cuando ella nos informó que don Bartolo había fallecido. Nos mandó a quitarnos los uniformes para que almorzáramos. Luego hiciéramos nuestras tareas porque esa tarde iríamos al funeral. La noticia se extendió rápidamente. Recuerdo que las personas que se dirigían a la vecindad preguntaban por el funeral del payaso y no por el nombre del señor. Ya por la tarde acompañamos a nuestros padres, tanto mis amigos como mis hermanos y yo. Nunca habíamos asistido a un funeral, como tampoco ver a un muerto. Como ninguno queríamos quedar como gallinas por no ver a don Bartolo muerto, me asomé al féretro para ver al señor. Mi asombro fue grande, pues estaba maquillado con lo que fue su oficio en vida.
pero no comprendí cómo es que mostraba sus dientes con una gran sonrisa. Les juro que esa sonrisa era muy macabra. La imagen de lo que había mirado en el ataúd me estuvo atormentando por mucho tiempo. Puedo apostar que también los demás, pero nunca lo dijeron. A medida que el tiempo pasaba, tenía más pesadillas de aquel inquietante funeral. Siempre era lo mismo: ver a don Bartolo dentro del ataúd, mirar su cara pintada de payaso, pero en mis pesadillas siempre estaba ese rostro maquillado. Me miraba a mí mismo acercarme al ataúd y mirar a don Bartolo. Lo diferente era que abría sus ojos y estos eran rojos como la nariz de plástico que utilizaba. Al momento de que se formaba aquella sonrisa macabra, sus ojos estallaban salpicándome con el líquido vital de vida. Repentinamente, como si se tratara de sus actos para entretener a los niños, sus risas infantiles que antes resonaban por toda la vecindad, pero fueron reemplazadas por el eco de una risa perturbadora del payaso. Por años mis pesadillas estuvieron torturándome, hasta que una noche me quedé a dormir en casa de mi abuela, y la pesadilla no faltó tampoco esa noche. Mis gritos despertaron a mi abuela, quien me abrazó tratando de calmarme. El resto de la noche dormí en su cama. Muy temprano por la mañana me preguntó sobre mis sueños. No solo le conté sobre aquel sueño, sino también el motivo que lo provocaba. Ese mismo día, mi abuela me llevó con una señora. Esta se dedicaba a sobar únicamente, a curar de espanto. Ella no hacía brujería o algo así. Recuerdo que me acostaron sobre un catre y la señora con aceite me lo ponía en la cabeza, sien y mi pecho. Después me colocaba boca abajo y cuando me frotaban desde la nuca hasta la cintura, se escuchaba el crujir de mis huesos. Me quedé con la abuela unos días más, ya que me estaban curando de ese espanto. Lo que mis padres creían que solo eran malos sueños, resultó ser otra cosa. Afortunadamente, ya no volví a soñar con don Bartolo. Su sonrisa macabra solo era un mal recuerdo de mi niñez. Jamás he vuelto a ver a un difunto dentro de un ataúd. Muy buenas noches a todos. La experiencia que les voy a compartir es de mi hermana Sarai. Ella trabaja para una empresa desde hace ya más de 15 años. Tiene personal a su cargo y siempre ha sido una mujer muy carismática. Yo en una ocasión entré a trabajar a esa misma empresa. Estaba estudiando y solo entré para no quedarme en casa en mis vacaciones. Ahí me di cuenta de que es muy apreciada por sus compañeros. Pero mi hermana comenzó a tener la llamada parálisis del sueño o subida del muerto. Que la verdad, esta última es la que puedo asegurarles que era lo que le estaba sucediendo. Mi hermana, sin que se lo dijera ni a mi madre o a mí, había estado experimentando noches de terror. Para Sarai, cada noche se volvía angustiante. La primera vez que experimentó la parálisis del sueño fue muy angustiante. Se despertó en medio de la noche, completamente inmovilizada, incapaz de mover un solo músculo. Intentó gritar, pero no podía emitir sonido alguno, ni siquiera un quejido o poder balbucear. Solo sus ojos podía mover. Por unos minutos no supo cuánto tiempo había transcurrido hasta que se sintió que el peso de aquello que estaba sobre ella poco a poco dejó de sentirlo. Así estuvo por varias noches. Cada vez que despertaba, cuando sentía asfixia, miedo y ganas de llorar, cerraba fuertemente sus ojos, esperando que se quitaran sobre ella, como en las otras ocasiones. Pero esa vez fue diferente.
Cuando comenzó a tener movimiento en su cuerpo, pudo mover su cabeza. Miró hacia la entrada del cuarto, aún en su estado de parálisis. Sarai notó una presencia en la habitación. Una figura oscura y etérea se cernía sobre ella y otro en la entrada de su recámara, aunque sus ojos no podían enfocar detalles. A pesar de la poca luz que entraba en su habitación, ella podía ver esa sombra que resaltaba en la oscuridad. Noche tras noche el tormento se repetía. Sarai no le contaba nada de lo que le estaba sucediendo a nuestra madre, pero eso cambió en una madrugada. Mi madre escuchó a mi hermana como si estuviera teniendo una pesadilla. Fue entonces que entró a su cuarto y comenzó a llamarla por su nombre, pero no contestaba. Solo se escuchaba que quería decir algo y no podía. Fue que mi madre entonces encendió la luz y vio a mi hermana con sus ojos bien abiertos, al igual que la boca. Mi madre comenzó a rezar, y poco a poco las facciones de su rostro se comenzaron a relajar al igual que su cuerpo, que pareciera estar inerte. Mi hermana empezó a llorar y mi madre le dijo que todo estaba bien. Fue cuando le contó lo que venía sucediendo desde hacía ya varias noches. Le preguntó por qué no se lo había dicho, a lo que ella contestó que pensaba que solo eran pesadillas, pero eran más que eso. Sin decirle nada a nadie, ambas comenzaron a buscar ayuda, temerosas de que pudiera suceder lo peor, y eso era que a mi hermana se la llevara consigo esa cosa que se le hacía presente. Ya estaban desesperadas porque a donde iban no le daban respuesta certera. Algunos les llegaron a decir que era el alma de nuestro padre que se la quería llevar, otros que era un trabajo de una de sus compañeras que la quería ver muerta, otros más que mi hermana había abierto un portal, pero esto último era una gran mentira, pues mi hermana jamás había asistido o hecho algo como ese charlatán decía. Fue hasta que, una tarde, antes de salir de su trabajo, Sarai le contó a su jefe lo que estaba ocurriendo, pues comenzó a adelgazar sin motivo aparente. Él le recomendó a una anciana que vivía cerca de la casa de sus padres. La señora le diría qué era lo que en verdad le estaba ocurriendo. Recuerdo que las tres fuimos con la señora al día siguiente y al ver a la anciana le dijo que su caso no era tan malo. Lo que le estaba sucediendo era porque mi hermana es de esas personas que irradian luz y buena vibra, lo cual es como un faro para las entidades de bajo astral. La única persona capaz de liberarla de la parálisis o subida del muerto era nuestra madre. La anciana les dijo que este vínculo madre e hija tiene un poder único que la entidad no podía resistir, pues sabía que no hay poderosa protección en una persona que la propia madre. Pero ella le haría una protección, la cual cada cierto tiempo que sintiera la subida del muerto, era el momento de cambiar la protección. Gracias a la ayuda de su jefe y de esa señora, la parálisis del sueño o subida del muerto, hasta el día de hoy le sigue sucediendo a Sarai, pero ya no como las primeras veces que comenzó a tenerla. Hace unos días decidí aventurarme en un experimento que encontré en un viejo libro de ocultismo. Había leído sobre un viejo ritual que prometía llevarme a un lugar escalofriante, una dimensión desconocida llena de terror y misterio. Intrigado por la idea de explorar lo desconocido, decidí llevar a cabo el ritual en el viejo edificio donde vivo. Cuando lo leí en el foro de internet, pensé que solamente me serviría para entretenerme un rato. Y esa noche, aprovechando que habían cortado el servicio del Wi-Fi en mi casa, porque la compañía me iba a traer un nuevo módem,
pero las cosas fallaron. Pensé que era la forma perfecta para poder pasar el tiempo divertida. Esperé pacientemente a que el reloj marcara la medianoche, el momento preciso para comenzar el ritual. Con un escalofrío recorriendo mi cuerpo y la emoción erizando mi piel, entré en el elevador del edificio. Era un lugar lúgubre y desgastado, con luces parpadeantes y un aire denso de abandono. Siguiendo las instrucciones que dejé guardadas en mi celular, presioné los botones del panel en un orden específico y recité las palabras en un tono bajo pero claro. Al instante, el elevador tembló violentamente y una extraña oscuridad comenzó a envolverme. El aire se volvió frío y cargado de una energía ominosa. Cuando las puertas del elevador se abrieron, finalmente, me encontré en un pasillo angosto y oscuro. Las luces parpadeaban de manera intermitente y el sonido de mis propios latidos resonaban en mis oídos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras avanzaba lentamente. A medida que caminaba por el pasillo, noté que las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y viscosas. El aire estaba impregnado de un olor desagradable, un hedor a putrefacción y humedad. A medida que me adentraba más en la oscuridad, los susurros inquietantes se intensificaban a mi alrededor, como si voces impredecibles me rodearan. De repente, una figura sombría apareció frente a mí. Era alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa macabra en el rostro. Me quedé petrificado mientras la figura se acercaba. Noté que era una mujer con los cabellos negros cayendo a los lados de la cabeza. Sus caderas amplias y los pechos enormes se mecían con el bamboleo de sus piernas. Podía sentir su mirada penetrante y maligna perforando mi alma. Traté de retroceder, pero mis piernas se sentían débiles e inmovilizadas. Entonces, una risa siniestra resonó en el pasillo, rompiendo el silencio opresivo. La figura sombría extendió su mano hacia mí, invitándome a seguirla. Aterrado pero cautivado decidí hacerlo. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía aún más espeluznante. Las sombras danzaban a nuestro alrededor. Susurros oscuros se convertían en gritos distorsionados, y las paredes parecían moverse y retorcerse. Llegamos a una sala circular cubierta de velas negras. El fuego parpadeante arrojaba sombras inquietantes por toda la habitación. En el centro había un altar cubierto de símbolos extraños y objetos antiguos. Aquella figura me señaló para que me acercara al altar, pero algo en mí gritaba que me alejara lo más rápido posible. Luchando contra el miedo, di un paso hacia atrás y grité en voz alta las palabras de ruptura que recordaba del ritual. En ese momento el aire se llenó de una explosión de energía oscura y el ritual se desvaneció ante mis ojos. Cuando recobré la conciencia, me encontraba de vuelta en el elevador de mi edificio, sin rastro de la oscuridad que había presenciado. Al lado de mí se encontraba una mujer, una versión más real de la chica que vi en el pasillo. Se suponía que a partir de ese punto tendría que quedarme callado a su lado para evitar que el destino del cual acababa de escapar se repitiera. Al abrirse las puertas en mi piso, salí de ahí una vez que me aseguré de que todo era como antes de entrar al elevador y me metí corriendo a mi departamento. Esa noche no pude dormir, pero no hubo otra situación horrenda adicional. Desde entonces, he vivido atormentado por las imágenes y sensaciones que experimenté en aquel sitio escalofriante. Aunque logré regresar, algo se quedó conmigo.
una sombra que acecha en mi mente y me recuerda el horror que presencié. Ahora lamento haberme aventurado en ese ritual, pues he aprendido que hay cosas en este mundo que deberían permanecer ocultas, sin ser exploradas por la oscuridad humana. Muchas gracias por escucharme. No olvides suscribirte a mi canal alterno, Historias con Inframundo, donde encontrarás nuevas y aterradoras historias para no dormir. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más, comenzamos.